Venimos a disfrutar y a gozarla. Hola amigos, la palabra clave es escuchar. Buenos días, compartir. Hola, vida. Hola, cuidarnos. Reencuentros. Capacitarnos en los cambios que necesitamos. Compartir. Hola. Felicidad. Buenas. Cooperación. Reencuentro. Remover. Hola, ganas de encuentro y reflexión. Confianza. Compartir. Buenos días, apoyo mutuo. Bueno, durante la jornada de la mañana nos hemos presentado por grupos, intentando eliminar las etiquetas, más bien centrándonos en el yo soy, presentándonos por dentro y sin rol. Luego, a continuación, se ha comentado una experiencia de participación en reconstrucción, que ha sido el SCLERS, que la ha comentado el compañero Jesús Martí, que está muy ligado a temas de juventud en Valencia. Y el SCLERS pues son comités locales de emergencia y reconstrucción que se crearon a raíz de la DANA. En 9 o 10 municipios se montó una red a raíz de la catástrofe, ¿no? Y siguió una secuencia de planificación, diseño, ejecución y evaluación. Se intentaba controlar los espacios de reconstrucción, intentando evitar que se repitan el mismo patrón para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Y es los espacios de participación con política transversal sin partidismo. Se ha creado también una escuela que se llama Ciudadana, y hace ahí un juego de palabras con la ciudadanía y la catástrofe. Y también pues a raíz de la catástrofe pues se crea y se mantiene esa comunidad, ¿no? con gente muy diversa. Se ha hablado mucho de la mirada, que es importante sobre todo pues porque cómo se gestionan las narrativas, ¿no? Y las historias, y la importancia del tejido social previo. Una emergencia parece como que surge la gente de la nada, pero la gente ya estaba allí. Hemos hablado también de la importancia de la educación desde las primeras fases de la vida, ¿no? De la educación infantil, de cómo pues la vida desde que nacemos, ¿no? Podemos ser vecinos, vecinas, ¿no? Ciudadanía activa. Y hemos también hablado mucho de cómo la gente se mueve muchas veces por el aquí y ahora, ¿no? Como esa emergencia se visualiza la necesidad, pero hay un montón realmente de iniciativas pequeñas, ¿no? Esas experiencias previas que existen, que no sabemos para qué están muchas veces o que no las valoramos, pero cuando surge la emergencia ahí están, ¿no? Hemos hablado también que las catástrofes pueden sacar lo mejor, lo peor, pero lo importante es que a la hora de reconstruir intentemos no hacer lo mismo, ¿no? Porque si ha habido una destrucción por algo que ha fallado, pues hay que intentar replantearse esa reconstrucción y atendiendo a la diversidad. Hemos hablado también de las catástrofes silenciosas, porque la DANA es algo muy visible, sale en los medios de comunicación, pero en el día a día mucha gente vive esas catástrofes silenciosas, ¿no? Y por ejemplo, pues una compañera ha expuesto el tema de la dependencia, ¿no? Que es una necesidad que no se ve, que no sale en los medios de comunicación todos los días, que está fragmentada, ¿no? Individualizado, los cuidados están mercantilizados y bueno, porque muchas veces nos mueve lo inmediato, ¿no? Esa emergencia, y una compañera ha dicho una palabra que me ha gustado muchísimo, que es la de lo que nos corazona, ¿no? De pronto nos conmueve, ¿no? Y que tendríamos un poco que hacer esa reflexión con la compañera que también hablaba de esas catástrofes silenciosas. Tenemos que intentar, yo creo que, corazonar, ¿no? Que una compañera decía que lo importante no es la metodología, ¿no? De cuando trabajamos en lo comunitario, sino el ambiente que generamos. Y retomamos una palabra que ha salido en el debate anterior, que es la artesanía, ¿no? Todas esas cosas que hacemos, que tejemos, y que realmente lo que generan es bueno, pues una cultura, ¿no? Del cuidado. Y una compañera pues también ha hablado pues de la importancia, ¿no? De estar en movimiento, ¿no? Y hablaba pues de la importancia, ella que viene del mundo de lo corporal, de estar en columpio, ¿no? En suspensión, porque si te paras la gravedad te hace que arrancar sea más difícil, y la importancia un poco pues conectado con esa idea, ¿no? De que siempre las pequeñas iniciativas y ese movimiento es importante para que en cualquier momento pues se pueda activar y seguir trabajando. Bueno, vamos a contar la
la experiencia que nos han presentado de Tetuán, los conceptos que nosotras más hemos recogido. Nos han presentado barrionalismo, entendiéndolo como un vínculo de clase, uso de la calle, horizontalidad, memoria colectiva, y nos ha parecido un concepto que podemos aplicar y empezar a indagar en él, en este barrionalismo y lo que supone llevarlo a nuestros territorios. Nos han presentado dos experiencias concretas a través de Neomudéjar y de la reivindicación de la retirada de torretas que impiden la accesibilidad en una parte del barrio. En Neomudéjar nos quedamos con la importancia de la colaboración vecinal y la fusión con grupo de expertas, cómo puede ser muy enriquecedor la mirada de ambas partes. Y con la reivindicación de las torretas se ha puesto en valor cómo puede ser un método de resistencia, el uso del humor, la originalidad, el concretar una reivindicación concreta para partir de ahí, pero sin perder la visión global. Nos quedamos con el recurso Olguita Berrios, que es un Instagram donde se reivindican y se visibilizan distintas cuestiones del barrio, y aunque nos hayan presentado esta experiencia, hay una identidad muy concreta, incluso una comunicación a través de un canal de WhatsApp, con una agenda donde se comparten distintos movimientos. Ahora mismo están con la prioridad vecinal, siguiendo todo el barrionalismo que están creando, y ahí andan con la huerta y esa prioridad vecinal y la lucha contra el fascismo, los racistas y el resto de cosas que siguen ocurriendo ahora y ante las que siguen resistiendo. Sí, es interesante cómo desde lo concreto, siguiendo el hilo, se puede ir ampliando la mirada, ¿no? Y con un enfoque mucho más global. Entonces nos han hablado un poco de las estrategias que han ido utilizando. Por ejemplo, ¿no? Decían, no para todo hay que salir con una pancarta. Y también sabemos que determinados discursos y narrativas hacen que ya de primeras te vayan a intentar quitar algo, la iniciativa. Entonces utilizan el humor, ¿no? Como estrategia, y también algo muy concreto que aparentemente puede ser inofensivo, ¿no? O sea, el uso de una huerta comunitaria aparentemente no es cultivar unos tomates, pero detrás de eso es crear redes, escuchar, compartir. Entonces se va ampliando esa mirada y esas estrategias de relación para crear vínculos que cuando pasen otras violencias puedan articularse. Entonces ahora mismo están pues, ojo a visor escuchando diferentes necesidades que salen en el barrio y tienen la capacidad de respuesta. Entonces hemos estado hablando sobre la importancia de eso, ¿no? Y luego también pues cómo poner el cuerpo desde otro lugar, que no son los discursos patriarcales, las formas patriarcales que ha habido de lucha y de resistencia, sino desde las más feminizadas del cuidado, del humor, de otras formas de construir. Por compartir lo que significaba para cada uno de nosotros el barrionalismo, y han salido palabras clave como convivencia, comunidad, local, barrio, identidad, pertenencia, formar parte de vecindad. Respecto a retos, problemáticas, dificultades, veíamos que había espacios de los barrios, ¿no? De lo que necesitan los barrios versus los espacios con los que tienen la comunidad, que son las comunidades, cerrados, individuales y demás, ¿no? Veíamos que la arquitectura muchas veces condiciona la convivencia local y que son arquitecturas diseñadas y planificadas por hombres, aunque luego la mayor vida de barrio la llevan a cabo en la calle las mujeres. Veíamos que muchos movimientos, asociaciones vecinales no nos representan, pero también reconocíamos que los movimientos vecinales son muchísimas más cosas, ¿no? También vimos que el acceso a la vivienda no solo es un problema que estamos teniendo, sino que también condiciona el quedarse y el sentirse parte del barrio, ¿no? Veamos como un problema también la romantización del barrio, a veces asociada a los kinkis y a otro tipo de culturas, y no era eso lo que queríamos, ¿no? Aprendizajes: sentirse parte del barrio, formar parte de la vida del barrio, la convivencia se hace en la calle, sentir el vínculo de clase y el orgullo de clase. Yo me voy del barrio, pero el barrio se queda en mí y me lo llevo a otros barrios, que es un estilo de vida. Saludar y sonreír a la gente, los niños tienen que estar en la calle, dibujar en la acera, no olvidarse de las plazas en los planes urbanísticos, tirar de las tiendas pequeñas, plantar árboles,
y generar espacios de reflexión. Aparte de esa dualidad, que no es dualidad porque hay un dinamismo y hay algo que se mueve, las luces en las sombras y la sombra en las luces, hemos trabajado también esa dualidad de supervivencia versus vivencia, organizarnos para vivir, organizarnos desde la catástrofe, y salían luces. Hemos descrito algunas luces como la alegría, el estar a gusto, el disfrutar, el celebrar, todo eso para despertar las ganas de participar. Y entre las sombras se han hablado de muchas cosas, pero sobre todo aquellas que están ocasionadas por la falta de escucha, el juicio y la culpa. Entender también las sombras como un síntoma, hay que echarles cuenta, hay que escucharlas porque son un emergente. Hemos hablado de la importancia de ofrecer relatos de luz como alternativa, cambiar la mirada, cambiar el relato, ampliarlo, el lenguaje, otros lenguajes, diversidad, sostener y acompañar el cansancio y la frustración, escuchar a quienes están en los márgenes y poner la vida en el centro, hablar de derecho, no solo de denuncia, la posibilidad de cuidar ese tejido base y mantenerlo vivo porque es el que abre la posibilidad de acción y de respuesta ante la catástrofe. Y por último, una frase que ilustra todo, que es: hay una grieta en cada cosa, así es como entra la luz. Hemos estado hablando de palabras claves como las políticas públicas que escuchan, la importancia del trabajo transversal, la autonomía, la libertad, el juego libre, las plazas. Hemos estado hablando de cómo nos preocupa los programas de participación cosmética, lo importante es el diálogo, el proceso, que es donde está la parte menos adultocéntrica, cómo incorporar a la infancia y a la juventud en todos estos procesos, personas adultas que no jugamos, que no formamos parte, cómo poder desarrollar esas políticas públicas que nos escuchan, la generación de esos espacios abiertos, recuperar los espacios públicos a partir de experimentación, del juego como herramienta, de la participación como un espacio de poder, pero también de pérdida de poder, la observación como herramienta, los estudios a partir de esa observación de los espacios públicos, de las plazas, de los parques. Y hemos estado hablando de herramientas o vías, pues como paseos con la infancia para reconocer esas necesidades, cómo las personas mayores se comen los discursos juveniles y cómo se apropian de ellos. De palabras clave han salido adolescentes, menores, proyectos, ideas, política, pensamiento crítico y ser protagonista, ser parte de. Problemática, ha salido 1. Subvenciones que solo para justificar el dinero, burocracia, prejuicio, discriminación y violencia, silencio cómplice del grupo, discurso populista, ejemplo, captación por parte de grupos de ultraderecha, gente mayor, o sea, escasez de gente joven en iniciativas, encuentros, etc. Otro punto, aprendizaje. 1. Juventud transversal, cultura híbrida. 2. Fomentar el pensamiento crítico. 3. El tiempo y la estructura, educación formal y no formal. 4. No proyectar, la responsabilidad es de las personas adultas. Otro apartado, propuestas. Actuar en sus espacios y contextos de socialización, experiencias rompedoras, juegos como constructora de sueños y encuentros online. Agentes implicadas, pues personas dinamizadoras, técnicas de juventud, personal docente y sobre todo menores y adolescentes. Ideas para un futuro, pues reposicionar el pensamiento y empezar en edades más tempranas. Vale, hemos tenido la suerte de contar con una persona que nos ha contado desde sus necesidades, ¿vale? Básicamente desde el desgaste emocional tras tener que pelear continuamente con todo y por todo. Palabras clave: la militancia obligatoria, el censo desde las asociaciones está mal, gente que lo necesita se queda fuera, como problemáticas no hay accesibilidad, ¿vale? No saben hacerlo porque no se hace con una mirada capacitista, exigimos desde los privilegios y la mirada, apuesta económica tiene que haber, después de escuchar, formación, cuerpos no normativos, crean y comprueban, aspectos claves: la escucha, ir al ritmo, procesos de aprendizaje, propuestas, paseo con gente con discapacidad por la ciudad,
ampliar la mirada de la diversidad, dejar de hablar de inclusión y hablar de capacitismo, saber cuáles son otras necesidades y aspectos relevantes, personas con cuerpos no normativos, los planes urbanísticos se hagan con, y el resto asumir, preocuparse y asumir la responsabilidad y ocuparse. Algunas palabras clave han sido descolonización, decolonización, conciencia de privilegio, escucha activa, vínculos vecinales. Algunos retos han sido proponer proyectos que sean de interés de todas las personas diversas, defender los derechos de todas, algunos aprendizajes pues que ya existen redes de cuidado y de apoyo mutuo que hay que visibilizar, y también estaría bien visibilizar los conflictos que existen y que causan estos desplazamientos, y propuestas y líneas de acción, pues la escucha, la articulación conjunta, poner en valor las acciones que ya se están realizando, gritar y deconstruir la blanquitud. Ideas para continuar, pues poner en valor el mestizaje, cuidar el relato de positivizar las experiencias para reconstruir el imaginario y utilizar las redes sociales para visibilizar. Entonces, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido intentar sonreírnos y cambiar un poco la forma, las diferentes formas de expresión, porque hemos visto que es una de las herramientas clave, ¿no? Como palabras claves ha salido el tema del humor, la escucha, la celebración de estos rituales comunitarios. Hay muchos tipos de rituales comunitarios: el buen ambiente, el cuidado, la vida de las personas en el centro, y el humor, que todo vale, aunque también puede ser disruptivo. En cuanto a problemáticas, hemos visto que el problema de las dualidades, ¿no? De esto a lo mejor de el pacifismo con la rebeldía, también le hemos echado un ojo a eso de esto de pasar de todo, ¿no? De fluir, que si tiene que ver o no con la alegría o no tiene que ver, el tema de la responsabilidad, y luego los discursos que hemos aprendido a través de la televisión y otros medios de comunicación. Como aprendizajes o claves emergentes, unas cuantas: intentar resolver conflictos de otras maneras, la importancia del carácter informal de las actividades o acciones que llevamos a cabo. Ha salido algo también interesante como el tema de la muerte, celebrar la muerte como en otras culturas se celebran de otras maneras, ¿no? La locura, todo locura, y la importancia de diferentes puntos de vista. Esto tiene que ver también con propuestas y líneas de acción, que sí que ha habido propuestas y líneas de acción concretas, ¿no? Aparte de mirar otras culturas, intentar empaparnos y entender otras culturas, el tema, por ejemplo, del disco rayado como un elemento también que puede ayudarnos a repetir mensajes y intentar llegar a aquellas personas que queremos llegar. El tema de ser moscas cojoneras, performance, boicot, la transformación de sentimientos y emociones, decíamos, en vez de sentir tanta rabia, intentar que esa rabia se transmita como alegría, ¿no? Jugar. El tema de las sonrisas, hacer incluso una huelga de hambre con sonrisa, el buen gusto el buen gesto del día como experiencias concretas, y los zascas feministas. Proceso, tiempo, deprisa, productividad, consumo, silencio, cuerpo con territorio, reutilización. El consumo puede ser excesivo y destructor, vivir con menos. En lugar de productividad, pensar en las personas, darle un valor positivo. Ética, estética, crear esa comparación, nuevas maneras de vivir, o nuevas o antiguas maneras de vivir, por la research. Hacer, no sé lo que es, la espera, trabajar sobre la espera, la paciencia, ampliar los tiempos de la forma, en la formación, en el aprendizaje. Aprender de los ritos de la naturaleza, respetar los ritos de la los ritmos de la naturaleza, cuidar el compromiso de las personas que participan en los procesos y como agentes relevantes nosotros mismos. Ideas para continuar: el arte no es ocio, todo el mundo tiene derecho al arte, pararse para conocerse y salirse del sistema, buscar estrategias. Palabras claves: no es terapia, procesos grupales, secuencias mentales, alfa, beta, teta, delta, sueño o sueño REM, hipnosis, inconsciente colectivo, pensamiento líquido, meditación, el trance,
estados alterados de la conciencia a través de la droga, la respiración, trabajar los ecosistemas, trabajar sobre la percepción de los estados alterados de conciencia en otras personas, trabajar el inconsciente grupal, trabajar lo emocional, abandonar el ego, dejar el lenguaje hablado por el lenguaje corporal, trabajar el estado del grupo, comenzar conocer el inconsciente grupal, cómo se construye la realidad social a partir de ayuda mutua, apoyo mutuo, como conocer el grupo, su clima, sus necesidades, las 4C, comunicación, cooperación, conflicto, ampliar la diversidad, aceptar la diversidad y la diferencia, agente relevante de la respiración. Ideas para continuar: utilizar la música, el lenguaje de fuego, las vibraciones, saber más de esto. Las palabras clave: desaliento, malestar, duelo, desencanto, ruptura de vínculos, cansancio. Hemos enfocado todo este tema de los dolores de la participación como un cuerpo enfermo y lo hemos contrapuesto contra la salud, enfermedad y salud. Porque hay enfermedad, porque hay violencia en los espacios y en los grupos, ¿no? Las problemáticas detectadas y las necesidades. ¿Cómo hacer que el espacio colectivo sea realmente sanador? Los cuidadores del espacio, a veces estos roles no se respetan. ¿Cómo establecemos estrategias artificiales para que el dolor se pueda trabajar o prevenir? Los aprendizajes o claves que emergen desde lo que hemos estado hablando en el grupo, pues bueno, hay lugares de expresión, hay lugares de expresión activos, pero suponen siempre un esfuerzo. ¿Cómo hacer que integrar que los espacios realmente sean ágiles, que no sean un esfuerzo, ¿no? Ir al síntoma, muchas veces, hablar de ello, pero no hablamos de la sanación. Propuestas. Abrir espacios a otros perfiles, mini espacios de respiro, cambiar procesos de participación. Hablamos de que los cuidados siempre están muy feminizados, obligar a las masculinidades a que formen parte de los cuidados. Impacto de los sistemas establecidos en las organizaciones, y también queríamos hablar en las propuestas de dos tipos de salud o atención a la salud: la primaria, que sería la prevención, y la secundaria, que es el acompañamiento amable en los procesos del duelo. También en las propuestas de acción se ha hablado de un desaprendizaje, una toma de conciencia para la transformación de espacios de consciencia. Los agentes relevantes es el propio grupo, la reconstrucción de estos espacios, la pérdida de personas por dolores, hacernos conscientes de la gente que se ha quedado en el camino, y incluir a personas del contexto social que no son de las entidades y evitar estas endogamias. ¿Vale? Las ideas de continuidad, diagnóstico claro de la salud de nuestras entidades, mejorar las herramientas que había en el colectivo CRAC y actualizarlas, hablando del estado de salud de las entidades, pero también de las personas. ¿Cuáles han sido nuestras bajas y cuáles han sido las enfermedades y los duelos? La palabra clave son autoconocimiento, autoconciencia, autorrealización, observación y reconexión con la naturaleza, repoblación. La problemática que surge por toda esta situación es que se ha sustituido la cultura rural y se ha rechazado. Ha generado la despoblación, el abandono, la burocratización de los programas de desarrollo rural. ¿Cómo se cambia la mentalidad de la gente? ¿Cómo surgen las plataformas digitales que hagan posible la participación de la gente de la zona rural o de la gente urbana según áreas y temas, acompañados por encuentros presenciales, para conseguir la soberanía de los sistemas de gobernanza en el mundo rural: salud, alimentación, educación, etc. Los agentes relevantes: el voluntariado, jubilados, personas que tienen su experiencia para el cambio, que están capacitadas para el cambio, y facilitar la creación de equipos de facilitadores para el cambio. Ya para terminar, la idea para continuar es el diseño de la cultura regenerativa
modelos culturales regenerativos desde la educación para la participación y crear redes locales y regionales de vida regenerativa. Nosotros hemos hablado de lo concreto a lo macro, entendido como experiencias muy puntuales, concretas, luego pueden generar una amplitud de mirada más sistémica, ¿no? Entonces hemos puesto, cada una de nosotras hemos puesto diferentes experiencias en la mesa, ¿no? Como el 8M desde los feminismos se puede ir a una manifestación y luego ampliar en tu práctica cotidiana muchas reflexiones feministas. Hemos hablado de maternidades feministas desde la crianza, luego darnos cuenta además muchas más necesidades a nivel local y entonces hacer mayores reivindicaciones, como desde un taller de poesía se pasa a hacer un grupo de cuidado mutuo y acabas ante la pérdida de un local generando y reivindicando, ¿no?, el uso público para hacer cultura. O sea, hemos puesto diferentes ejemplos que luego en lo cotidiano y desarrollando esas ideas pues puedes unirlas a otros ejes de opresión, ¿no? Y hemos visto que los ingredientes para poder llegar a esa amplitud de mirada es la empatía, los ejercicios de humildad, la autocrítica, hacer ejercicios pedagógicos, reconocer lo micro, ¿no?, y valorizarlo y ponerlo en valor, ver qué te atraviesa. Vemos cuando te atraviesan las opresiones, las violencias, pues se generan mucho más procesos cambiantes y más transformadores. Hemos dicho que para eso es importante que la persona esté en el centro y poner los cuerpos en el centro y respetar los tiempos. Y muy importante el desaprender y rebajar los egos. Veis que aquí tenemos un poco de caos, ¿vale? Mucho caos que pone falsos discursos, la violencia, consecuencias de la violencia, alerta, la realidad, la tensión, la agresión, los egos, las metodologías que se han ido quedando obsoletas, también el desgaste de la participación, que es lo que provoca todo lo anterior, nosotras mismas que estamos todo el rato reforzamos el sistema, queremos resolverlo a nuestra forma de verlo. Sí, necesitamos amplitud de mirada, ¿vale? Desaprender, ¿vale? Tenemos respuestas y tenemos preguntas, y luego hemos hecho también una metáfora con productos de otros territorios, porque en otros territorios sí se está trabajando con más resiliencia, ¿no? No sé por dónde está puesto ahí. Pongamos corazón y entusiasmo en lo que hacemos, y todo eso acompañando otras iniciativas, otros proyectos de otros lugares. Entonces ha salido una frase muy chula que es del movimiento zapatista: vamos despacio porque vamos lejos. Y luego pues también poner el foco en una mirada amplia, que se ha hablado también de lo micro a lo macro, ¿no? Entonces pues poner el foco en eso, en las vecinas, en el barrio, personas migrantes, colectivos LGTBIQ+, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre todo eso, que tenemos más preguntas que respuestas, pero que debemos buscar que sean otros colectivos los que respondan esas respuestas y no seamos nosotros siempre los que vamos buscando esas respuestas, que no hay colectivos aquí que estén representando, entonces que somos nosotras otra vez las que nos cargamos. Todas estas imágenes representan las redes, o sea, lo macro realmente está compuesto por redes de lo micro. Sin lo micro no tenemos lo macro. Y entonces, bueno, hay como una red para intentar contribuir pues, a conectar todo lo micro. Es importante visibilizarlo y entonces, bueno, también es justo visibilizarlo, por eso está el altavoz. Y luego es importante pues, todo el tema de escuchar, ¿no? Con distintos lenguajes a las distintas personas, ¿no? Escuchando, mirando, pensando. Y escuchar lo que se está gestando. Sí, por eso volvemos a hablar mucho del tema de gestar, de ese proceso de fertilidad, de gestar, de parir, todo lo que es proceso. Y luego todo el tema de justicia, reparto de poder, todo desde las personas, ¿no? Y por eso lo he puesto como una base líquida, porque al final lo micro también puede estar muy organizado y ser pues, formar parte de los procesos líquidos y sobre todo pues, de las personas con su energía propia. Luego hemos hablado muy importante también del tema de cuando escuchamos hay que validar, ¿no? Validar y contrastar desde el amor, el acompañamiento, las emociones
Y luego pues un poco también hemos hablado de la importancia pues, de crear también de lo bonito, ¿no? Y del amor. Entonces se nos ha ocurrido hacer una línea donde arriba está la rigidez del adulto con su perfeccionismo y su manera rígida de ver las cosas, y luego el niño coge los caminos que él vaya escribiendo. Y hemos mezclado un poquito los pros y los contras. Claro, y que nos pasa desde lo más directivo, que entre también nuestros tiempos, las estrellas que nosotros podemos decirle lo que tienes que hacer, lo mejor para ti es esto, lo otro, y buscan evadirse más de eso o poder exponer su opinión, lo que quieran hacer. Esto es el valor de la diversión. El dibujito iba por ahí como que nosotros pensamos que siempre hay un camino más recto, más rápido, más eficaz para llegar a ser adulta o adulto, y sin embargo quizás hay muchos otros donde o puedes dedicar más tiempo, hasta puedes llegar a retroceder para volver a avanzar o para volver a aprender lo que no aprendiste bien y llegar a decir que tú puedes ser una adulta que quieras. Tenemos a la del Fénix que resurge de la ceniza, es decir, volvernos a reinventar. El niño que estudia, que quiere desde pequeño ser astronauta, y cómo le damos un muñeco. Además, este es la princesa Sofía con una muñeca militar. Las niñas con su, bueno, da igual ser un niño o una niña, tienen dificultades por el entorno que no acompaña a su proceso, el amor eterno, al querer hacer las cosas bien. Entonces, hemos pensado que deberíamos de aprender más de los niños y escucharlos para así poder ofrecerles lo que ellos realmente necesitan. Y validar realmente su forma de pensar o su opinión, su palabra, a la vez que apoyarles en lo que están. Por un lado hemos querido también poner la importancia de los espacios, la importancia de que se sepa la historia del barrio y que aparezcan, pues como vimos, tanto naturaleza, aquí doy pie a lo imaginario, como los animales. Vale, y hemos estado trabajando en base a frases, a titulares que nos evocaba esta idea, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que hay un plan y que el plan es volver a los barrios, y hemos hablado de transformar la vida para mejorar la vida colectiva, del trabajo en red, conectar, recuerda, no estás sola, vínculo de apego, cómo cuidarte, recuerda que está en tu mano, ¿no? Invitando a la acción, el crear puentes, me parecía súper importante, la confianza, cómo ganarla y cómo generarla para tener estos espacios, recuperar los espacios físicos, por eso es importante los edificios, ¿no? Como son nuestros, y cómo recuperarlos, ¿no? Ser respetuosos con las estructuras ya creadas, con las estructuras ciudadanas ya creadas, poner emociones en el proyecto, y hablábamos un poquito de lo de tocar, lo de estar juntitos. Y por último, así en chiquitito, Manuela ha puesto un QR aquí en una imagen como la importancia de la información vecinal. En base al papel que debemos jugar las personas, colectivos y proyectos desde la educación para la participación, lo que hemos hecho es sobre todo centrarnos en la actitud y la forma de ser, estar, organizar y entender el mundo y las iniciativas que vamos impulsando. Veíamos necesario estar en constante observación de las necesidades de todas las personas que forman parte, puedan tener dependencia y alguna dificultad o movilidad reducida o cualquier cuestión especial a tener en cuenta, y repensar los ritmos y necesidades. Al principio lo habíamos llamado respetar ritmos y necesidades, pero eso se da por hecho y todas y todos creemos que lo hacemos, entonces invitamos a repensarlo para poder ver si se están respetando y adaptando o no. También veíamos que con personas con diversidad o en situaciones de dependencia tendemos mucho a infantilizar, no tratar de manera afectuosa, sino tratar como niños y niñas, que es un básico que se escucha mucho, pero lo seguimos haciendo. Entonces invitábamos a repensar cómo pueden tomar sus propias decisiones todas las personas que nos rodean y cómo podemos facilitar desde la educación para la participación que puedan tomar esas decisiones. También se ha hablado en el grupo que no ocultemos ciertas situaciones en las que tras evaluar vemos que no nos hemos adaptado o no hemos sido todo lo diversos que pudiésemos, sino que lo veamos como una oportunidad de aprendizaje, escuchar, ser interpeladas y aplicarlo para futuros encuentros o momentos en los que estemos. También creíamos que trabajar con personas con dependencia
ya sea conjuntamente o para, nos implica estar pensando constantemente. Poníamos una metáfora que no es lo mismo que todo el mundo tome café con leche, que sacarina en lugar de azúcar, té, tomar agua. Eso implica pensar, no trabajar desde el automatismo para la participación o en cualquier otro proyecto, y tener más recursos, como siempre la capitalización y todo lo que implica el personalizar. También comentábamos en el grupo la importancia de darle una vuelta ética a lo que estamos contribuyendo, posicionarnos y no contribuir a ello, y trabajar desde la dependencia y la movilidad es precisamente con lo que nos llenamos la boca de poner los cuidados en el centro, porque somos personas. Hemos puesto un reloj con un caracol que representa el tiempo slow. Ese laberinto representa que nosotros, con nuestras distintas diversidades, no vamos recto, en línea recta, somos anticapitalistas, queramos o no, no somos productivos, pero pues podemos ofrecer otras cosas. Entonces, en la medida en la que se pueda convivir con otras personas, con otras necesidades, pues también nosotros podemos aportar esas etiquetas de quiero desacelerar, quiero decrecer. Nosotros lo tenemos que hacer y hacemos nuestros duelos. Entonces, el que pueda haber una convivencia entre personas con dependencias variadas y personas normativas y que están sanas y que no son conscientes aunque quieran, pues yo creo que eso hace que empecemos a conocernos y a encontrar ese hay un plan. Entonces, a mí me gustaría haber terminado, no hemos tenido tiempo, hay un plan slow con alegría, porque también creo que es muy importante que trabajemos la diversidad y todo esto pues como algo de volver a recuperar la vida, el encuentro, la mirada, el mirarnos a los ojos, el escucharnos. Creo que es una gran aportación que podemos hacer, que desde la participación, la educación, podamos convivir, no solamente un niño en un campamento que tenga especiales necesidades con el resto que no las tienen. Eso es muy desequilibrado, pero si conseguimos que se haga un 50-50 o algo así, es como empezar a crear vínculos con personas que tienen otros ritmos, para entender que el aceptar los ritmos no es algo teórico, sino que es algo que tenemos que aprender.